Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Cimientos. Tomás Lara aprendió 3 cosas en sus 20 años con la inteligencia del ejército mexicano. La paciencia gana guerras, la información es el arma definitiva, y los hombres malos siempre creen que son intocables justo hasta el momento en que ya no lo son. Había dejado esa vida atrás hace 12 años, cambiando las reuniones informativas clasificadas y los despliegues operativos por una existencia más tranquila dirigiendo consultores de seguridad Lara en el centro de Monterrey. La firma se especializaba en evaluación de riesgos corporativos e investigaciones privadas. Un trabajo legítimo que pagaba bien y le permitía estar en casa para cenar la mayoría de las noches. Su pensión militar amortiguaba los gastos y su reputación de ser minucioso mantenía a los clientes regresando. La modesta casa en los suburbios de San Pedro Garza García reflejaba sus prioridades, un buen distrito escolar, un vecindario donde los niños aún jugaban afuera, y suficiente espacio para el estudio de cerámica de su esposa Ámbar en el garaje convertido. La habían comprado cuando su hija Karina tenía 7 años, y las marcas de lápiz que rastreaban su crecimiento aún decoraban el marco de la puerta de la cocina. «Papá, ya me voy», llamó Karina desde la entrada ese viernes por la noche. A sus 21 años, había heredado los impactantes rasgos de su madre y la terca determinación de su padre. Una combinación que la hacía formidable cuando se proponía algo. Tomás levantó la vista de su laptop en la mesa de la cocina. «¿A dónde vas?» «A un grupo de estudio en la Gandhi, luego tal vez a tomar un café con unos amigos». Estaba cursando una doble licenciatura en Ciencias Políticas y Periodismo en la UANL. Su niña quería cambiar el mundo, y él no tenía la menor duda de que lo haría. «Manda mensaje cuando vengas en camino a casa». Ella puso los ojos en blanco con afecto. «Siempre lo hago, viejo». Ámbar salió de su estudio, con polvo de arcilla aún cubriendo sus antebrazos. «Cuídate mucho, cariño». Después de que Karina se fue, Ámbar se acomodó en la silla junto a él. «Estás trabajando hasta tarde para ser viernes». Investigación de antecedentes para un cliente. Un tipo está contratando a un director financiero, quiere asegurarse de que no haya sorpresas, cerró la laptop. Pero puede esperar. Se habían conocido hace 17 años en una exhibición de galería en Guadalajara. Ella estaba exhibiendo su trabajo en cerámica. Él estaba allí porque su unidad militar se encontraba en la ciudad para una conferencia, y la esposa de su comandante los había arrastrado a todos con ella. Ámbar Moreno le había estado explicando la inspiración detrás de una serie de vasijas a un pretencioso crítico de arte. Tomás la observó desmantelar de manera experta y con gracia de acero las condescendientes suposiciones del hombre. Quedó flechado antes de que intercambiaran una sola palabra. Su historia familiar era complicada. Sus padres habían inmigrado de Italia a México cuando ella era un bebé, pero su tío materno, Bruno, se había quedado en Sicilia, de donde provenía el linaje de los Moreno. Bruno Moreno era una figura envuelta en leyenda familiar y silencio cauteloso. Un hombre cuyo negocio de importación y exportación nadie discutía en detalle. Había visitado México 2 veces durante el matrimonio de Tomás, ambas para bodas, y en ambas ocasiones, Tomás había notado la deferencia que otros hombres le mostraban. «Estás pensando en algo», dijo Ámbar. «Solo estoy agradecido», admitió él. «Hemos construido algo bueno aquí». Ella apretó su mano. «Así es». Ninguno de los dos sabía que esos serían sus últimos momentos de paz en mucho tiempo. Capítulo 2. Rota. La llamada llegó a la 1:47 de la madrugada. Tomás ya estaba estirando la mano hacia su teléfono antes de abrir los ojos por completo. Ese viejo instinto de combate reconociendo la hora equivocada, el tono de llamada equivocado. Ámbar se sentó junto a él mientras contestaba. «¿Señor Lara?» «Soy el doctor Pérez del Hospital Zambrano Ayllón». Su hija, Karina, fue traída a nuestro departamento de urgencias hace aproximadamente 40 minutos. Está estable, pero deberían venir de inmediato. El camino al hospital fue borroso. Ámbar iba rígida en el asiento del copiloto, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Tomás mantuvo la voz firme mientras llamaba a Carlos Fuentes, su amigo más antiguo y detective de la Agencia Estatal de Investigaciones. «Necesito que averigües qué pasó»,
dijo Tomás. Hospital Zambrano Ayllón. Me dijeron que está estable, pero eso es todo lo que sé. Estoy en eso, respondió Carlos de inmediato. Te veré allí. Las luces fluorescentes de la sala de espera de urgencias hacían que todos parecieran fantasmas. Una enfermera los llevó adentro de inmediato. Nunca es buena señal cuando no te hacen esperar. El doctor Pérez lo recibió fuera de una habitación con una expresión suave que Tomás reconoció bien. La que usan los profesionales médicos cuando tienen que dar malas noticias con delicadeza. Su hija fue agredida esta noche. Tiene una conmoción cerebral, la nariz rota, 3 costillas fisuradas, hematomas extensos y heridas defensivas en los brazos. Hemos completado un examen físico completo y recolectado evidencia para... Tomás dejó de escuchar las palabras. Era consciente de la mano de Ámbar agarrando su brazo, de la boca del doctor Pérez moviéndose, pero el zumbido en sus oídos ahogó todo lo demás. A través de la ventana, podía ver a Karina acostada en una cama de hospital, su hermoso rostro convertido en un lienzo de colores morados y negros, su ojo izquierdo hinchado y cerrado. ¿Podemos verla? La voz de Ámbar fue apenas un susurro. Dentro de la habitación, el ojo bueno de Karina se abrió cuando entraron. Mamá. Papá. Su labio partido le dificultaba hablar. Estoy bien. Ámbar se derrumbó entonces. Lloró con cuidado mientras sostenía la mano de su hija. Tomás se quedó de pie junto a la cama, y por primera vez en su vida adulta, se sintió verdaderamente impotente. En Tierra Caliente, en la Sierra de Sinaloa, y en una docena de otros infiernos, siempre había sabido qué hacer, siempre tenía una misión, un objetivo, un plan. Pero estando ahí, mirando a su hija rota, sintió que el cuidadoso control que había pasado décadas construyendo comenzaba a agrietarse. ¿Quién hizo esto? Su voz era sorprendentemente tranquila. La mandíbula de Karina se tensó. Ella tenía su misma terquedad, y la vio decidir contárselos a pesar de su miedo. Santiago Pineda. El nombre no significaba nada para Tomás, pero lo averiguaría. Vaya que lo averiguaría todo. Nos conocimos en una recaudación de fondos el mes pasado para el grupo de apoyo del campus. Parecía encantador, interesado en la causa. Me invitó a cenar esta noche, dijo que quería discutir el financiamiento. Hizo una pausa, haciendo una mueca de dolor. Se suponía que sería en un restaurante en San Pedro. Pero cambió la ubicación a última hora, dijo que el penthouse de su padre tenía una mejor vista y más privacidad para discutir las donaciones. La mano de Ámbar apretó la de Karina. Él quería. La voz de Karina se quebró. Dijo que pasar la noche con él era el premio por su donación. Cuando me negué, cuando intenté irme, él no pudo terminar. Tomás no pudo completar la pregunta. No, luché. Grité. Logré escapar antes de que un portero me escuchara y llamara al 911. Pero papá, él no estaba asustado. Ni siquiera cuando llegó la ambulancia. Solo sonrió y dijo que su padre se encargaría de todo. Carlos llegó 20 minutos después, con su placa de detective enganchada al cinturón y una expresión sombría. Había sido compañero de habitación de Tomás en el entrenamiento básico, su padrino de bodas, y era el padrino de Karina. En el pasillo, fuera de la habitación, entregó las noticias que Tomás ya sospechaba. Santiago Pineda, 26 años. Hijo único de Roberto Pineda, desarrollador inmobiliario con una fortuna superior a los 52.000 millones de pesos. El chico tiene antecedentes, pero nada se le quedó pegado. 3 acusaciones previas de agresión, todas retiradas. 2 arrestos por conducir ebrio que se esfumaron. Una queja por agresión sexual de hace 2 años que quedó enterrada. ¿Cómo es eso posible? Roberto Pineda es dueño de la mitad del cabildo, financia las campañas de la fiscalía y tiene suficientes abogados para formar su propio bufete. La voz de Carlos estaba tensa por la ira. Los oficiales uniformados respondieron a la escena. El abogado de Pineda ya estaba allí. Para cuando me enteré e hice un par de llamadas, Santiago ya estaba libre. No hubo arresto, no se presentaron cargos. La fiscalía lo está llamando evidencia insuficiente para proceder. Mi hija está en una cama de hospital con el rostro roto. Lo sé.
Y te digo, Tomás, esto es más grande de lo que puedo tocar. La familia Pineda está protegida a niveles que hacen que mi placa no valga nada. Tomás se quedó muy quieto. Entonces me encargaré yo. Carlos, gracias por venir y por intentarlo. Pero ahora, esto es asunto de familia. Algo en su tono hizo que Carlos diera un paso atrás. Se conocían desde hace 30 años, habían visto combate juntos, habían enterrado amigos juntos. Carlos reconoció ese tono. No hagas nada que me obligue a arrestarte. No lo haré, prometió Tomás. No encontrarás nada por lo que arrestarme. Regresó a la habitación de Karina. Ella ya estaba dormida, medicada y exhausta. Ámbar estaba parada junto a la ventana, su reflejo mostraba mejillas surcadas de lágrimas. Carlos dice que el hombre que hizo esto no enfrentará cargos, dijo Tomás en voz baja. Lo escuché. Ámbar se volvió hacia él, y vio en su expresión algo que rara vez había presenciado, furia fría. Mi hermano. Deberíamos llamar a Bruno. En 17 años de matrimonio, Ámbar nunca había sugerido contactar a su tío para algo más allá de tarjetas de cumpleaños e invitaciones de boda. El hecho de que lo estuviera sugiriendo ahora decía mucho sobre el entendimiento tácito de la familia Moreno. Había algunos problemas que la ley no podía arreglar, y Bruno Moreno se especializaba en el otro tipo de soluciones. El teléfono de Tomás vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido: se negó a pasar la noche conmigo. Mi padre es el dueño de esta ciudad. No puedes tocarme. Se lo mostró a Ámbar. Su rostro palideció, luego se endureció. Llámalo, dijo ella. Llama a Bruno. Capítulo 3. El viejo mundo. Tomás hizo la llamada desde el estacionamiento del hospital a las 4 de la madrugada. El número sonó 4 veces antes de que una voz rasposa respondiera en italiano. Tío Bruno, dijo Tomás en español. Soy Tomás Lara, el esposo de Ámbar. Recuerdo quién eres. El español de Bruno llevaba el fantasma de las vocales italianas bajo las consonantes neutras. ¿Por qué llamas a esta hora? Karina fue atacada, golpeada brutalmente. El hombre que lo hizo es intocable. Miles de millones en dinero familiar. Es dueño de la mitad de la fuerza policial y la fiscal del estado no lo tocará. Silencio en la línea, un silencio lo suficientemente largo como para que Tomás se preguntara si se había cortado la llamada. Entonces, cuéntamelo todo. Tomás se lo explicó con precisión militar: la agresión, el historial de Santiago Pineda, la influencia de su padre, el mensaje de texto. Habló durante 7 minutos sin interrupción. Karina es de mi sangre, dijo Bruno cuando terminó, y tú eres familia por matrimonio, lo que hace que esto sea asunto mío. Llegaré mañana por la tarde. No hagas nada hasta que yo llegue. Bruno. Tomás. La voz ahora llevaba acero. En mi mundo, tenemos un dicho: la venganza servida caliente solo quema la mano del que la sirve. Estás enojado, y deberías estarlo, pero el enojo hace que los hombres cometan errores. Espérame. Nos encargaremos de esto de la manera correcta. La llamada terminó. Tomás regresó a la habitación de Karina. La mantendrían en observación durante al menos 48 horas. Envió a Ámbar a casa al amanecer para que descansara, prometiendo quedarse con su hija. En las horas tranquilas de la mañana, abrió su laptop y comenzó a investigar a Santiago Pineda. Las redes sociales del joven eran un monumento al privilegio y al narcisismo: yates en el Mediterráneo, clubes exclusivos, servicio de botellas en discotecas con mujeres diferentes cada semana. Había asistido a la Universidad Anáhuac, pero nunca se graduó. En su lugar, se unió a la empresa de su padre en un vago papel ejecutivo que parecía consistir únicamente en asistir a fiestas y ceremonias de corte de listón. Roberto Pineda fue más fácil de investigar. Su perfil estaba en todas partes. Un multimillonario hecho a sí mismo, o al menos eso decía la historia. Un imperio inmobiliario construido sobre desarrollo agresivo y conexiones políticas. 3 matrimonios, cada esposa más joven que la anterior. Su esposa actual, la madrastra de Santiago, era una exmodelo 20 años menor que él. Tomás investigó más a fondo, utilizando habilidades y protocolos de acceso que había conservado de sus días en inteligencia. En la superficie,
Todo parecía un negocio legítimo, pero en los márgenes, encontró sombras. Demandas resueltas en silencio, violaciones a los códigos de construcción que desaparecían, competidores que misteriosamente perdían su financiamiento. Roberto Pineda había construido su imperio a base de presión y manipulación, y había criado a su hijo para creer que las mismas reglas se aplicaban a las personas. Carlos lo llamó alrededor del mediodía. Te voy a decir algo extraoficial, y no lo escuchaste de mí. Adelante. Santiago Pineda fue interrogado esta mañana como cortesía por un detective novato que no sabía cómo funcionan las cosas. El chico duró 5 minutos antes de que los abogados lo silenciaran, pero consiguió una copia de su declaración. Afirma que Karina fue a su departamento por voluntad propia, que tuvieron un encuentro consensuado, y que ella solo se enojó cuando él no se comprometió a financiar sus causas. Así que se volvió agresiva, y él se vio obligado a defenderse. Y luego ella, accidentalmente, se cayó. Los nudillos de Tomás se pusieron blancos alrededor del teléfono. Su abogado también presentó una contrademanda, continuó Carlos, afirmando que Karina estaba intentando extorsionar a Santiago a través de falsas acusaciones, y que la familia Lara debería esperar una demanda por difamación. Va a demandarnos. Es una táctica de presión, diseñada para callarlos antes de que hagan ruido. Tomás, yo. Este sistema está roto cuando se trata de tipos como este. Después de que Carlos colgó, Tomás asimiló esa información. Santiago no solo estaba seguro de que se saldría con la suya, estaba activamente a la ofensiva, utilizando el sistema legal como un arma para amenazar a la familia de su víctima. Esa noche, Karina estaba más alerta. La hinchazón en su rostro había disminuido marginalmente, pero los moretones se estaban oscureciendo en tonos horribles. Ámbar había regresado, y estaban tratando de convencer a su hija de que comiera sopa cuando, de repente, levantó la mirada. Necesito decirles algo, su voz era más clara ahora, determinada. Antes de que destrozara mi teléfono, lo estaba grabando. Tomás se quedó muy quieto. ¿Grabando qué? Cuando cambió la ubicación de la cita, algo no me cuadró. Así que abrí una aplicación de notas de voz antes de entrar. Estaba en el bolsillo de mi chaqueta. Todo. Él proponiéndomelo, yo negándome, él atacándome. Está todo ahí. El teléfono quedó destruido, pero todo se respalda en la nube. La mano de Ámbar voló a su boca. ¿Tienes pruebas? Le di a la policía la contraseña de mi nube cuando tomaron mi declaración. Pero Carlos dijo. Miró a su padre. Dijo que no importará. Que las pruebas se pierden cuando hay personas como Santiago involucradas. Tomás sacó su teléfono y llamó a Carlos de inmediato. ¿La grabación del teléfono de Karina ya se ingresó como evidencia? Déjame revisar. Hizo una pausa. No, nada en el sistema. ¿Qué? Porque existe. Audio completo de la agresión, respaldado en el almacenamiento de su nube, la voz de Carlos bajó. Tomás, si sé de esto, tengo que presentarlo oficialmente. Y si lo presento oficialmente, estará en el sistema donde sus abogados puedan verlo y lograr que lo supriman antes de que alguien relevante lo escuche. O podría, simplemente, desaparecer. No lo presentes todavía, dijo Tomás. Dame 24 horas. Me estás pidiendo que oculte evidencia. Te estoy pidiendo que seas estratégico sobre cuándo y cómo la introduces. 24 horas, Carlos. Luego, haz lo que tengas que hacer. Hubo otra pausa. ¿24 horas? Pero Tomás, ten cuidado. Esta gente no juega limpio. Yo tampoco, dijo Tomás, y colgó. Bruno Moreno llegó al Aeropuerto Internacional de Monterrey a las 6 de la tarde. Tomás lo recogió solo, Ámbar se había quedado en el hospital con Karina. El hombre que emergió de la terminal no se parecía en nada al estereotipo de un mafioso siciliano. A sus 72 años, Bruno era delgado y de piel curtida, vestía un traje costoso y llevaba un solo maletín de cuero. Su cabello era plateado, su rostro estaba surcado por décadas de sol y a sus ojos oscuros no se les escapaba nada. Se abrazaron brevemente. Muéstrame, dijo Bruno. En el hospital, Bruno se sentó junto a la cama de Karina durante mucho tiempo, estudiando sus heridas con una expresión de piedra.
Tomó su mano con delicadeza. Y cuando habló, su voz era suave y en italiano. Palabras que Tomás no entendió, pero que reconoció como una especie de juramento. Luego, Bruno se volvió hacia Tomás. Ahora, hablemos. En un lugar privado. Fueron a un restaurante de 24 horas cerca del hospital. En un reservado de la esquina, Bruno pidió un espresso y escuchó mientras Tomás exponía todo lo que había aprendido sobre Santiago y Roberto Pineda, la corrupción que los protegía y la existencia de la grabación. Esa grabación, dijo Bruno, es tu as bajo la manga. Pero si la juegas en su sistema corrupto, será neutralizada. Debemos usarla de otra manera. Te escucho. Estabas en inteligencia, ¿verdad? ¿Entiendes las ventajas y los puntos de presión? Bruno tomó un sorbo de su espresso. Roberto Pineda ha construido un imperio sobre la corrupción, lo que significa que tiene muchos enemigos. Personas a las que ha aplastado, engañado, destruido. Estas personas quieren venganza pero carecen de los medios o el coraje. Los encontraremos. Los uniremos. Y usaremos la evidencia de tu hija no para condenar a su hijo, aunque eso sería agradable, sino para destruir el imperio del padre. Cuando el imperio caiga, el hijo se volverá vulnerable. Estás hablando de una campaña coordinada. Estoy hablando de guerra, corrigió Bruno. No con armas de fuego. Esas son burdas y atraen la atención. Guerra con información, con presión, con miedo. Expondrás a Roberto Pineda como el criminal que es. Colapsarás su protección política y Santiago se convertirá en solo otro hombre violento sin un escudo. Entonces, la sonrisa de Bruno era fría. Entonces nos encargaremos de él de la forma adecuada. Esto tomará tiempo. Las cosas buenas lo toman. Tu hija necesita tiempo para sanar. Tú necesitas tiempo para construir tu caso. Y yo necesito tiempo para hacer algunas llamadas. Bruno se inclinó hacia adelante. En Sicilia, tenemos una expresión, al nemico macarilucori. Al enemigo, ni siquiera el corazón. Pero somos pacientes. Planeamos. Esperamos. Y cuando atacamos, atacamos de una vez y por completo. Tomás sintió que algo se asentaba en su pecho, un sentido de propósito, de dirección. Esta ahora era una misión, con objetivos y estrategia. ¿Qué necesitas de mí? Todo lo que puedas encontrar sobre Roberto Pineda y su negocio. Cada enemigo, cada rival, cada persona a la que haya perjudicado. Yo me encargaré de encontrar a aquellos con información útil y el coraje de usarla. Tú te encargarás de la investigación y la recolección de inteligencia. Juntos, construiremos una trampa. Los ojos de Bruno destellaron. Y cuando se cierre, tanto Santiago como su padre desearán nunca haber escuchado el apellido Lara. Capítulo 4. Alianzas. Karina volvió a casa 3 días después, moviéndose lentamente y permaneciendo en su mayor parte en su habitación. Ámbar pidió una licencia en la universidad donde enseñaba arte, y la casa adquirió la atmósfera silenciosa y cuidadosa de un lugar donde alguien se está curando de un trauma. Tomás convirtió su oficina en casa en una sala de guerra. Bruno había tomado una habitación en un hotel cercano, pero pasaba los días en la casa haciendo llamadas telefónicas en italiano, ocasionalmente, desapareciendo para reuniones que no explicaba. El anciano se movía con sorprendente energía. Su red de contactos aparentemente se extendía mucho más allá de Sicilia. He hecho algunos progresos, anunció Bruno al cuarto día, esparciendo documentos sobre el escritorio de Tomás. Roberto Pineda ha estado ocupado ganándose enemigos durante 30 años. He encontrado a 3 que están dispuestos a ayudar si podemos garantizar su seguridad y éxito. El primero era Enrique Flores, un exregidor que se había opuesto a uno de los proyectos de desarrollo de Roberto y terminó enfrentando falsas acusaciones de ética que destruyeron su carrera. El segundo era Héctor Morán, un contratista que se había visto forzado a la bancarrota después de que Pineda usara presión legal para robar el proyecto más grande de su empresa. El tercero era Andrés Reyes, un periodista que había escrito un artículo de investigación sobre las prácticas comerciales de Pineda y había sido silenciado a base de demandas. Todos tienen partes de la historia, explicó Bruno. Pero por separado, carecen de las pruebas y del coraje para actuar. Juntos y orquestados adecuadamente, se vuelven peligrosos.
Tomás había estado llevando a cabo su propia investigación. Usando técnicas que había perfeccionado en la inteligencia militar, había estado mapeando el imperio de Roberto Pineda. Empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, y una compleja red de relaciones políticas que protegían todo. Lo que había encontrado era una corrupción extensa, sobornos a funcionarios de la ciudad, permisos de construcción falsificados, intimidación a competidores y evasión fiscal sistemática. La cuestión es cómo hacer esto público de una manera que no pueda ser suprimida, dijo Tomás. Carlos Fuentes llegó esa noche, oficialmente fuera de servicio. En la sala de guerra, estudió las pruebas que Tomás había recopilado con ojo de detective. Este es un buen trabajo, admitió Carlos. Mejor que bueno. Esto es procesable, pero la fiscal del Estado no lo tocará. Mónica Cantú ha estado en el bolsillo de Pineda durante años. Sus últimas 3 campañas fueron financiadas por sus fideicomisos. Entonces, pasaremos por encima de ella, dijo Bruno. Las autoridades federales. La FGR necesitaría una razón para involucrarse, dijo Carlos. Y necesitan creer que tienen un caso que no será destruido por la presión política en los niveles más altos. Tomás había estado pensando en eso. ¿Qué pasaría si no se tratara solo de Roberto Pineda? ¿Qué pasaría si conectáramos su corrupción a un patrón más amplio? Otros desarrolladores, otros políticos, un problema sistémico que los federales no pudieran ignorar. Los ojos de Carlos se entrecerraron. Necesitas un detonante. Algo que los obligue a actuar y que lo convierta en una pesadilla de relaciones públicas si deciden no investigar. Un escándalo, dijo Bruno suavemente. Algo público que no pueda ser ignorado. Algo que haga que Roberto Pineda sea radiactivo para sus aliados políticos, obligándolos a distanciarse. Y en ese momento de debilidad, introduciremos las pruebas a través de canales que él no puede controlar. Tomás giró su laptop y abrió las redes sociales de Santiago Pineda de nuevo. Santiago va a dar una fiesta el próximo fin de semana. Una gala anual de caridad en la torre de su padre en el centro. Políticos, líderes empresariales, cobertura mediática. Publica sobre eso todos los años. Hace un gran espectáculo sobre lo filantrópico, que es. ¿Quieres colarte a su fiesta?, preguntó Carlos. Quiero asegurarme de que sea la última fiesta que dé en su vida, dijo Tomás. Durante los siguientes 5 días, planificaron. Bruno contactó a Enrique Flores, Héctor Morán y Andrés Reyes, integrándolos al redil con promesas de protección y venganza. Carlos utilizó sus conexiones para identificar qué agentes de la Fiscalía General de la República en la oficina de Monterrey estaban limpios y cuáles estaban potencialmente comprometidos por la influencia de Pineda. Tomás se concentró en Santiago. La arrogancia del joven fue un regalo. Documentaba todo en Internet, creando un registro detallado de sus actividades. Tomás identificó un patrón. Múltiples mujeres que habían aparecido en las fotos de las redes sociales de Santiago y que luego habían desaparecido. Usando sus habilidades de investigación, las rastreó. La primera fue Diana Huerta, que ahora vivía en Guadalajara. No quería hablar, y colgó cuando Tomás mencionó el nombre de Santiago. Pero él persistió, volviendo a llamar con un enfoque distinto. Mi hija fue agredida por Santiago Pineda, dijo simplemente. No soy un reportero. No soy un policía. Soy un padre intentando proteger a su hija de un hombre peligroso. Si te hizo algo a ti también, necesito saber que no estoy solo en esto. Después de una larga pausa, me violó hace 2 años en su departamento. Fui a la policía. Tenía moretones. Tuve un examen en el hospital. Tenía pruebas. Sus abogados me obligaron a firmar un acuerdo de confidencialidad y a aceptar un acuerdo económico. Dijeron que si alguna vez hablaba de eso, me enterrarían en demandas. Necesitaba el dinero para las facturas médicas de mi madre, así que firmé. ¿Estarías dispuesta a romper ese acuerdo de confidencialidad si pudiera garantizarte que él enfrentará las consecuencias? ¿De verdad crees que puedes tocarlo? Su familia es dueña de todo. Estoy trabajando en ello, pero necesito saber que no me equivoco sobre quién es en realidad. Diana le dio 3 nombres más. Para el final de la semana, Tomás había hablado con 7 mujeres. 6 tenían historias similares a la de Karina.
agresión, intimidación, acuerdos de confidencialidad y pagos en efectivo. Una estaba en la preparatoria cuando Santiago, que entonces tenía 23 años, la había acosado en una fiesta. Ninguna quería dejar su declaración en actas. El miedo que Roberto Pineda les había infundido era demasiado profundo. Pero le proporcionaron información, fechas, ubicaciones, detalles que corroboraban un patrón de comportamiento depredador que abarcaba casi una década. Esto es valioso, dijo Carlos, revisando las notas de Tomás. Pero sin testimonios, todavía no es suficiente. Tenemos la grabación de Karina, le recordó Tomás. Que todavía no hemos presentado oficialmente como evidencia, lo que significa que no es legalmente admisible en ningún proceso judicial actual. Bruno había estado callado, escuchando su debate. Ahora habló. Ustedes están pensando como hombres atados por sus leyes. Nosotros no estamos atados. La grabación no necesita ser evidencia en un tribunal. Necesita ser escuchada por el público. Tomás lo entendió de inmediato. Una filtración. Todavía no, advirtió Bruno. Primero preparamos el escenario. Preparamos el campo de batalla. La gala de caridad es en 3 días. Usaremos ese evento para crear el caos en el mundo de Roberto Pineda. Luego, en medio de ese caos, liberaremos la grabación a través de canales que no puedan ser suprimidos. Redes sociales, múltiples medios de comunicación simultáneamente, y directo a la FGR. Para cuando sus abogados reaccionen, estará en todas partes. ¿Y Santiago?, preguntó Tomás. La sonrisa de Bruno fue gélida. Para él, tenemos un plan diferente. Uno que aborda la naturaleza personal de su crimen. Capítulo 5. La trampa. La gala de caridad estaba programada para el viernes por la noche en la Torre Pineda, un monumento de vidrio y acero a la riqueza de Roberto, con vista al río Santa Catarina. Los boletos costaban 174,000 pesos por pareja, y las ganancias supuestamente irían a organizaciones benéficas para la educación de los jóvenes. Aunque la investigación de Andrés Reyes había revelado que menos del 15% de los ingresos de años anteriores había llegado realmente a organizaciones caritativas. El plan de Tomás y Bruno tenía múltiples componentes, cada uno diseñado para converger en la gala. Enrique Flores, el exregidor, asistiría como invitado de un síndico que le debía un favor. Su trabajo era circular entre los políticos, recordándoles discretamente la posición vulnerable de Roberto Pineda en caso de que alguien decidiera investigarlo en serio. Héctor Morán, el contratista, había utilizado sus contactos en la industria para descubrir que la propia Torre Pineda tenía graves violaciones al Código de Construcción, problemas estructurales que habían sido encubiertos a través de inspectores sobornados. Había preparado un informe detallado con evidencia fotográfica lista para ser entregada a los departamentos correspondientes de la ciudad en el momento preciso. Andrés Reyes había pasado la semana contactando a periodistas de su confianza, personas que habían sido quemadas por la máquina de Pineda antes, y que saltarían a la oportunidad de revelar una historia real. Los había preparado con pistas de un gran escándalo a punto de estallar, les dijo que vigilaran las redes sociales el viernes por la noche, y se aseguró de que tuvieran métodos seguros para recibir documentos filtrados. El papel de Carlos era más delicado. Se había conectado con el agente de la FGR, Héctor Reyes, un especialista en crimen organizado que había estado construyendo silenciosamente un caso contra la corrupción en el sector del desarrollo inmobiliario de Monterrey. Reyes era un profesional cuidadoso, y lo más importante, no estaba en el bolsillo de Roberto Pineda. Carlos le resumió la evidencia que Tomás había recopilado, advirtiéndole que algo significativo sucedería pronto. No puedo prometer que la fiscalía actuará de inmediato, había dicho Reyes, pero si me das causa probable y pruebas que no hayan sido comprometidas por la corrupción local, se lo llevaré a los fiscales que se lo tomarán en serio. Bruno manejó el componente más delicado. A través de sus conexiones, contactos que Tomás todavía no comprendía del todo, había organizado que unos manifestantes se reunieran afuera de la gala. No eran simples activistas, sino personas con quejas legítimas contra los desarrollos de Pineda, familias desplazadas por sus proyectos, trabajadores que habían sido estafados, comunidades destruidas por sus tácticas agresivas. Más de 200 personas, organizadas pero pacíficas, con carteles y cánticos que atraerían la atención de los medios. La imagen será devastadora, explicó Bruno.
Roberto Pineda dando una fiesta lujosa mientras las personas a las que ha dañado están paradas afuera en la lluvia. A las cámaras de noticias les encantará. ¿Y Santiago? Presionó Tomás. Santiago estará en la fiesta jugando a ser el hijo obediente, dijo Bruno. Se sentirá seguro rodeado por el poder de su padre. Ahí es cuando atacaremos. El día antes de la gala, Tomás visitó a Karina. Estaba sanando físicamente, los moretones pasaban de negros a púrpuras y luego a amarillos, y la hinchazón en su rostro había disminuido. Pero veía las sombras en sus ojos, la forma en que se asustaba ante ruidos inesperados, la ira hirviendo bajo su cuidadosa compostura. Quiero ayudar, dijo ella cuando él le explicó el plan. Absolutamente no. Ya has pasado por suficiente. Papá. Su voz era firme. Él me hizo esto a mí, y se lo ha hecho a otras mujeres. No puedo simplemente esconderme en mi cuarto mientras ustedes intentan arreglarlo. Necesito ser parte de esto. Ámbar apareció en el umbral de la puerta. Tiene razón. Ámbar, a mí tampoco me gusta, pero Karina no es una niña, y esta es su lucha también. No podemos protegerla manteniéndola encerrada. La protegemos asegurándonos de que Santiago Pineda nunca vuelva a lastimar a nadie. Tomás miró a su esposa y a su hija, viendo la misma determinación en los rostros de ambas. ¿Qué quieres hacer?, le preguntó a Karina. La grabación. Cuando la publiquen, quiero publicar una declaración junto con ella. Mi nombre, mi historia, sin anonimato. Si otras mujeres me ven ponerme de pie, tal vez encuentren el coraje para hablar también. Sus abogados irán tras de ti. Que lo intenten. Su mandíbula se apretó de esa manera obstinada que era puramente Lara. Ya terminé de tener miedo. Llegó el viernes, frío y lluvioso. La Torre Pineda brillaba contra el cielo oscuro, con su planta baja convertida en un lugar elegante, con fuentes de champán y un cuarteto de cuerdas. Limusinas y autos de lujo dejaban a invitados en vestidos de diseñador y trajes costosos. Afuera, los manifestantes comenzaron a reunirse a las 6 de la tarde, y su número se hinchó a más de 300. Llevaban carteles que decían Pineda destruye comunidades y ¿dónde están nuestras viviendas? Los equipos de noticias locales, informados por los contactos en medios de Andrés Reyes, llegaron para cubrir la manifestación. Dentro de su habitación de hotel, Bruno hizo los preparativos finales. Estaba vestido con un traje impecable, luciendo como cualquier otro asistente adinerado. Tomás usaba un atuendo formal similar, aunque se sentía ridículo. Prefería el equipo táctico a los smokines. ¿Estás seguro de tu papel?, preguntó Bruno. Entrar, localizar a Santiago, mantener mis ojos en él hasta la señal. Y recuerda, nada de violencia. Todavía no. Esta noche se trata de destruir el imperio de su padre. El ajuste de cuentas personal viene después. Carlos estaba posicionado en un auto encubierto afuera, monitoreando las frecuencias de la policía y listo para intervenir si las cosas salían mal. Enrique Flores ya estaba adentro, trabajando a la multitud política. Héctor Morán estaba entre los manifestantes, listo para entregar su informe sobre el código de construcción a los medios en el momento preciso. A las 7:30 de la tarde, Tomás y Bruno entraron por las puertas principales, mezclándose entre la multitud de donantes ricos. La seguridad era profesional pero mínima. Roberto Pineda era lo suficientemente arrogante como para creer que su dinero lo hacía intocable incluso en público. La fiesta era exactamente lo que Tomás esperaba, exceso de riqueza en exhibición. Personas que nunca se habían saltado una comida felicitándose a sí mismas por ayudar a los menos afortunados. Vio a Roberto Pineda cerca de la barra, un hombre grueso de unos 60 años, con cabello plateado y la postura confiada de alguien al que nunca le han dicho que no, y allí, junto a su padre, estaba Santiago Pineda. El joven parecía el póster de reclutamiento del privilegio heredado. Traje de diseñador, cabello perfecto, una copa de champán en la mano y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Se estaba riendo de algo que decía una funcionaria de la ciudad, completamente a gusto. Tomás sintió que sus manos se cerraban en puños. Ese era el hombre que había golpeado a su hija, que había enviado ese mensaje de texto burlón, que se había ido sin ninguna consecuencia. Cada instinto en él gritaba por cruzar la habitación y romperle esa cara de suficiencia.
Pero la mano de Bruno tocó brevemente su codo, a modo de recordatorio. Paciencia, murmuró Bruno. La trampa está puesta. Ahora, la activamos. A las 8 de la tarde, exactamente a la hora prevista, Andrés Reyes activó el primer dominó. Desde su posición fuera del edificio, envió un mensaje coordinado a 15 periodistas simultáneamente. El escándalo de corrupción de Pineda estalla ahora. Revisen sus redes sociales y sus bandejas de entrada seguras. Luego publicó un hilo en las redes sociales, una narrativa cuidadosamente construida sobre el imperio criminal de Roberto Pineda, completa con documentos que Héctor Morán había proporcionado, fotografías de las violaciones de construcción y evidencia de los sobornos a los funcionarios de la ciudad. En cuestión de minutos, fue compartido cientos de veces. Dentro de la gala, los invitados comenzaron a revisar sus teléfonos. Las conversaciones empezaron a cambiar y la gente se alejaba para atender llamadas. Tomás observó el rostro de Roberto Pineda mientras alguien le mostraba la pantalla de un teléfono. Su confianza se quebró, siendo reemplazada por confusión y enojo. Santiago notó la reacción de su padre y sacó su propio teléfono. Su expresión de suficiencia vaciló. Ahora, dijo Bruno en voz baja, le echamos leña al fuego. Asintió a Enrique Flores desde el otro lado de la habitación. El exregidor se acercó a varios funcionarios de la ciudad, entabló lo que parecía ser una conversación agradable y luego les mostró documentos en su tablet. Sus reacciones fueron desde el shock hasta la furia. Varios abandonaron la fiesta de inmediato, presumiblemente para llamar a sus abogados o equipos de relaciones públicas. A las 8:15 de la tarde, Héctor Morán publicó su reporte de códigos de construcción en todos los medios de noticias de Monterrey. La propia Torre Pineda, ese monumento reluciente al éxito de Roberto, fue señalada como potencialmente peligrosa con deficiencias estructurales que podrían poner en riesgo a los ocupantes. La ironía era deliciosa. La gala de Roberto Pineda se estaba celebrando en un edificio que podría necesitar ser evacuado. Para las 8:30, la fiesta era un caos. La mitad de los invitados se habían ido. Los reporteros estaban llamando para pedir comentarios. Los manifestantes de afuera habían aumentado a más de 400. Sus cánticos se escuchaban incluso a través del grueso vidrio de la torre. Roberto Pineda estaba en el centro de la sala, con el teléfono pegado a la oreja, ladrándole órdenes a alguien. Su rostro se había puesto rojo, con las venas visibles en su cuello. A su alrededor, aliados políticos y socios comerciales evitaban activamente el contacto visual, el equivalente social de las ratas huyendo de un barco que se hunde. ¿Y Santiago? Santiago lucía genuinamente asustado por primera vez. Estaba parado cerca de la barra, aislado, mientras las personas que se habían reído de sus bromas minutos atrás fingían no verlo. Es la hora, dijo Bruno. Capítulo 6, el tornillo de banco. El teléfono de Tomás vibró. Un mensaje de Carlos, la FGR en camino a la Torre Pineda. Reyes consiguió autorización para la incautación inmediata de documentos por evidencia de fraude. Tiempo estimado, 10 minutos. Las cosas se movían más rápido de lo planeado. La trampa estaba funcionando casi demasiado bien. Bruno había sacado su propio teléfono, navegando hacia un sitio web privado. La grabación, dijo él. Karina me dio permiso para subirla a múltiples plataformas al mismo tiempo. Una vez que presione esto, se publicará en 5 plataformas de redes sociales diferentes, 3 canales de YouTube, y será enviada directamente por correo a 2 docenas de periodistas. No se puede detener. Hazlo, dijo Tomás. El dedo de Bruno tocó la pantalla. En cuestión de segundos, la voz de Karina llenó Internet. Agradezco la invitación, señor Pineda, pero no me siento cómoda yendo a su departamento en lugar del restaurante. Creo que me debo ir. Luego, la voz de Santiago, suave y con derecho, no seas difícil. Estoy ofreciendo una donación muy generosa. Todo lo que tienes que hacer es ser amigable. Y la respuesta de Karina, firme, eso no es lo que significa la filantropía. Me voy. Lo que siguió fue el audio de la agresión. La voz de Santiago volviéndose horrible, los muebles chocando, los gritos de auxilio de Karina, y su risa casual mientras la golpeaba. La grabación duró 8 minutos y lo capturó todo,
su confesión de que esperaba sexo a cambio de su donación, su afirmación de que su padre era el dueño de la policía y sus amenazas sobre lo que pasaría si lo denunciaba. Era condenatoria, era cristalina, y ya se había vuelto viral. Tomás vio cómo el rostro de Santiago se ponía blanco cuando alguien le mostró un teléfono. Las manos del joven temblaban. Roberto Pineda se abrió paso entre la multitud restante, agarró a su hijo del brazo y lo jaló hacia un ascensor privado. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, los agentes de la FGR entraron al edificio. Reyes lideraba un equipo de 6 personas, todos con chamarras rompevientos con las letras de la Fiscalía Federal en la espalda. Roberto Pineda, anunció Reyes, su voz resonando en la sala ahora silenciosa. Tenemos una orden para incautar los registros relacionados con las prácticas comerciales de Desarrollos Pineda. También lo estamos poniendo bajo investigación por fraude, soborno y delincuencia organizada. El rostro de Roberto pasó de rojo a púrpura. Ustedes no tienen autoridad aquí. Tenemos toda la autoridad, señor. La jurisdicción federal supera a sus conexiones locales. Reyes le hizo una seña a su equipo. Aseguren todas las computadoras y servidores de archivos de este edificio. Nadie sale hasta que hayamos documentado lo que necesitamos. Mientras los agentes federales se dispersaban por la torre, Bruno se inclinó cerca de Tomás. El imperio cae. Ahora nos ocupamos del hijo. Pero antes de que pudieran moverse, Santiago Pineda hizo algo estúpido. Quizás fue el pánico, quizás la arrogancia, o simplemente el instinto de un animal acorralado, pero corrió. No hacia el elevador, sino hacia las escaleras de emergencia, empujando a los invitados y derribando una fuente de champán en su prisa. ¡Deténganlo!, gritó Roberto, pero nadie se movió para ayudar. Tomás y Bruno lo siguieron a un paso medido. La voz de Carlos llegó a través del pequeño auricular que llevaba Tomás. Tengo los ojos en la salida de atrás. Se dirige al estacionamiento subterráneo. Santiago irrumpió en el estacionamiento subterráneo, buscando frenéticamente su auto. Tomás emergió de la escalera detrás de él, bloqueando la salida. Santiago Pineda, dijo Tomás en voz baja. El joven se dio la vuelta, y de cerca, Tomás pudo ver miedo genuino en sus ojos. Aléjate de mí. Mi padre te mandará a arrestar. Estás traspasando o... Tu padre está actualmente bajo investigación federal. Su protección se ha ido. Su dinero está a punto de ser congelado. Sus abogados están demasiado ocupados salvándose a sí mismos. Tomás dio un paso al frente, lo que significa que estás completamente solo. Yo no le hice nada a tu hija. Ella quería. Termina esa frase, dijo Tomás muy suavemente, y te romperé la mandíbula. Ambos sabemos lo que hiciste. También las otras 7 mujeres que encontré. Y también todas las personas que han escuchado esa grabación hasta ahora. Y créeme, millones la han escuchado. La valentía de Santiago se desmoronó por completo. ¿Qué quieres? ¿Justicia? Pagaré. Mi padre pagará. Tu padre estará en bancarrota por la mañana. La FGR está incautando sus activos. La ciudad está clausurando sus edificios. Sus aliados políticos están huyendo tan rápido que están dejando marcas de derrape en el suelo. No viene ningún dinero a salvarte. Bruno salió de otra escalera, cortándole a Santiago su otra ruta de escape. En Sicilia, dijo el anciano de manera casual, cuando un hombre le hace daño a una hija de nuestra familia, solo hay una respuesta aceptable. Es muy anticuada y muy permanente. A Santiago literalmente le temblaron las piernas. Por favor, lo siento. Cometí un error. Cometiste muchos errores, dijo Bruno. El primero fue creer que eras intocable. El segundo fue enviar ese mensaje de texto arrogante a un padre que ama a su hija. El tercero fue existir en un mundo donde hombres como yo todavía existen. La voz de Carlos sonó en el oído de Tomás. Tomás, tengo a 2 unidades de la policía ministerial respondiendo al llamado en la torre. Alguien llamó reportando un altercado. Tienen que salir de ahí antes de que lleguen y compliquen las cosas. Pero Tomás no había terminado. ¿Sabes qué está haciendo mi hija en este momento, mientras tú estás escondido temblando en este estacionamiento? Se está preparando para testificar,
para dejar su declaración en actas, para poner su nombre y rostro a lo que le hiciste, para que todas las demás mujeres a las que lastimaste sepan que no están solas. Eso es coraje, Santiago, coraje real, algo que tú nunca vas a entender. Confesaré, dijo Santiago desesperadamente. Me entregaré. Me declararé culpable. Solo no me. ¿Que no te qué? Preguntó Tomás. ¿Que no te haga daño? ¿Que no te haga enfrentar las consecuencias? Vas a enfrentar consecuencias, Santiago. Legales, sociales, personales. La pregunta es cuánto vas a sufrir antes de hacerlo. Bruno sacó un teléfono y le mostró a Santiago la pantalla. Era un artículo de noticias que ya había sido publicado, mostrando su cara junto a titulares sobre acusaciones de violación y agresión. Tu nombre está arruinado. Tu vida como la conocías se ha acabado. La cuestión es si sobrevives el tiempo suficiente para ver el interior de una celda de prisión. Fue entonces cuando Santiago se quebró por completo, cayendo de rodillas en el piso de concreto del estacionamiento, llorando. Tomás no sintió ninguna satisfacción al mirarlo, solo un cálculo frío. Ese hombre había lastimado a su hija. Y este momento de miedo era solo el comienzo de lo que iba a pagar. Vámonos, le dijo Tomás a Bruno. No vale ni un segundo más de nuestro tiempo. Dejaron a Santiago sollozando en el estacionamiento. Para cuando llegó la policía, seguía allí, quebrado e incoherente. Carlos le dijo luego a Tomás que a Santiago lo habían puesto en custodia, no fue arrestado, sino puesto bajo aislamiento por protección, porque era una amenaza activa para sí mismo. A la mañana siguiente, la noticia estaba en todas partes. El imperio de Roberto Pineda estaba colapsando. Las investigaciones federales se expandían y Santiago Pineda enfrentaba cargos potenciales por múltiples agresiones. La grabación se había reproducido en todos los noticieros importantes. La declaración de Karina había sido leída por millones. Y otras 3 mujeres se habían presentado a denunciar con sus propias historias. Pero para Tomás, viendo las noticias con Ámbar y Karina en su sala, todavía no era suficiente. El sistema legal se estaba moviendo, sí. La justicia podría ser servida a través de cortes, abogados y juicios. Pero el ajuste de cuentas personal, el verdadero precio por lo que Santiago había hecho, aún no se había pagado. Bruno pareció leerle el pensamiento. Paciencia, dijo el anciano. La trampa se cerró. Ahora viene la parte final. La parte en la que nos aseguramos de que esto termine de la forma correcta. Capítulo 7. La debilidad expuesta. El fin de semana posterior a la gala fue un caos en todo Monterrey. El arresto de Roberto Pineda llegó a las noticias nacionales. La FGR había encontrado pruebas de fraude masivo, lavado de dinero y conspiración para cometer soborno. Sus activos fueron congelados, sus edificios clausurados, y sus aliados políticos se tropezaban entre sí tratando de devolver las donaciones de campaña y borrar fotos viejas. Santiago Pineda, mientras tanto, había sido formalmente acusado de agresión, y se le fijó una fianza de 8.700.000 pesos, una cantidad que su padre ya no podía pagar. El joven estaba en el penal de Apodaca, y de acuerdo a las fuentes de Carlos, no estaba lidiando nada bien con el encierro. Lo tienen en un área de protección, separado de la población general del penal, reportó Carlos, por su propia seguridad. Bien, dijo Karina fríamente. Se estaba fortaleciendo cada día. Sus moretones se desvanecían y su postura se enderezaba con determinación. Había dado una entrevista televisada, hablando de forma clara y tranquila sobre su agresión. Y la respuesta había sido abrumadora. El apoyo llegaba de todo el país, junto con ofertas de asistencia legal y recursos psicológicos. Aún más importante, 8 mujeres más se habían presentado con acusaciones contra Santiago, las cuales se remontaban a sus años universitarios. La fiscalía no tiene más opción que procesarlo agresivamente ahora, dijo Carlos. Mónica Cantú está intentando salvar su carrera echando a Santiago debajo del autobús. Está hablando de buscar las sentencias máximas para todos los cargos. Pero algo molestaba a Tomás. El sistema legal estaba funcionando, sí. Santiago probablemente pasaría años en prisión. El imperio de Roberto estaba destruido. La justicia, bajo los estándares convencionales, se estaba impartiendo. Entonces,
¿Por qué todavía se sentía incompleto? Bruno había estado callado, pasando sus días haciendo llamadas telefónicas y reuniéndose con contactos cuyos nombres nunca compartió. El lunes por la noche, solicitó una reunión privada con Tomás en su hotel. El chico irá a prisión, dijo Bruno, sirviéndole a ambos whisky del minibar. Probablemente de 8 a 12 años con buen comportamiento. Sobrevivirá. Los hombres como él a menudo lo hacen, protegidos incluso en la cárcel por las conexiones familiares que le quedan. Será humillado, sin duda, roto, tal vez, pero estará vivo y libre eventualmente. Estás diciendo que eso no es suficiente. Estoy diciendo que tienes una opción. Bruno se sentó frente a él. El sistema legal le entregará su versión de la justicia. Para muchas personas, eso sería suficiente. Pero en mi mundo, entendemos que algunos crímenes requieren una respuesta más permanente. Estás hablando de asesinato. Estoy hablando de asegurar que nunca lastime a otra mujer. Jamás. Los ojos de Bruno estaban fijos. En Sicilia, cuando un hombre comete un acto imperdonable contra una familia, no hay medias tintas. No se depende de juntas de libertad condicional ni de rehabilitación. Solo existe la finalidad. Tomás miró su whisky. Había matado hombres antes, en combate, durante su servicio militar. Pero esto era diferente. Esto era premeditado. Era venganza, no guerra. Necesito pensar en esto, dijo Tomás. Por supuesto. Pero piensa rápido. Ahora es vulnerable, bajo custodia, su padre es incapaz de protegerlo. Esta ventana no permanecerá abierta para siempre. Esa noche, Tomás se quedó despierto junto a Ámbar, luchando con la decisión. Había pasado 20 años sirviendo a su país, creyendo en la justicia, la ley y el orden. Había dejado esa vida atrás para ser un buen esposo, un buen padre, un buen ciudadano. Tomar la ley en sus propias manos, tomar una vida a sangre fría, era cruzar una línea que nunca imaginó cruzar. Pero cuando cerraba los ojos, veía el rostro destrozado de Karina en la cama del hospital. Escuchaba la voz de Santiago en esa grabación, riéndose mientras atacaba a una mujer indefensa. Recordaba ese mensaje de texto: no puedes tocarme. La ley castigaría a Santiago, pero protegería a la próxima mujer que se cruzara en su camino dentro de una década, cuando fuera liberado bajo palabra. ¿Evitaría que lastimara a la hija de alguien más? La mañana del miércoles trajo noticias que lo complicaron todo. Andrés Reyes llamó a Tomás directamente. Tienes que ver esto. El periodista había descubierto algo nuevo, evidencia de que Roberto Pineda había estado liquidando activos en el extranjero de forma silenciosa, a pesar de las órdenes de embargo de la FGR. El dinero había sido movido a cuentas en Suiza y las Islas Caimán, más de 3.480 millones de pesos de los que los investigadores federales no tenían idea. Se está preparando para huir, explicó Andrés. Y si huye, se llevará el Fondo de Defensa Legal de Santiago con él. Hay rumores de un acuerdo en negociación. Roberto podría entregar a sus CEO conspiradores políticos a cambio de una reducción de cargos y entrar en protección de testigos. Si eso sucede, Santiago podría salir libre por un tecnicismo. Doble enjuiciamiento, la teoría del fruto del árbol envenenado. Algo así. Sus abogados ya están presentando las mociones. Tomás sintió hielo en sus venas. ¿Qué tan posible es esto? Es el sistema federal. Cosas extrañas pasan, y Roberto Pineda tiene información que podría destruir a docenas de personas muy poderosas. Si él se ofrece a hablar, los fiscales podrían darle más prioridad a eso que a meter a su hijo a la cárcel. Esa tarde, Carlos se lo confirmó. Se habla de un acuerdo. Roberto tiene evidencia de corrupción que llega a nivel estatal, gobernadores, senadores, contratistas federales. La FGR quiere esa información más de lo que quiere la condena de Santiago. Lo siento, Tomás. Es política. Karina encontró a Tomás en su oficina esa noche, mirando a la nada. Papá, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes con la idea de que Santiago podría no ir a prisión? Ella se quedó en silencio por un largo momento. Estaría enojada, pero sobreviviría. Porque al menos su vida está destruida. Al menos todos saben lo que hizo. Pero, ¿y si se recupera?
¿Y si se cambia de nombre, se va a otro lugar, y en 10 años se está lastimando a mujeres de nuevo? Karina se sentó a su lado. Entonces quiero que alguien lo detenga. De forma permanente. Karina, yo. Sé lo que el tío Bruno y tú están discutiendo. Mi mamá me lo dijo, y sé que estás luchando con eso porque eres un buen hombre. Ella le tomó la mano. Pero papá, a veces los hombres buenos tienen que hacer cosas difíciles para proteger a la gente de los hombres malos. Eso es lo que hacías en el ejército, ¿no? Tomar decisiones difíciles para que otras personas estuvieran a salvo. Aquello era la guerra. Esto es diferente. ¿Lo es? Santiago Pineda es un depredador. Ha lastimado al menos a 9 mujeres que sepamos, probablemente más. Si el sistema legal lo deja ir, ¿qué le pasa a la siguiente mujer? ¿Qué le pasa a su padre? Estará parado donde estás tú ahora, preguntándose si debería haber hecho más para detenerlo. Tomás miró a su hija, su valiente, brillante y herida hija, y vio el peso de la verdad en sus ojos. Ella no le estaba pidiendo que matara por venganza. Le estaba pidiendo que matara para prevenir daños futuros. La diferencia era sutil, pero significativa. Lo pensaré, dijo él suavemente. Esa noche, tomó su decisión. Capítulo 8, el movimiento final. El plan de Bruno era simple y elegante, el tipo de cosa que solo un hombre con décadas de experiencia en la violencia podría idear. Santiago está en aislamiento por protección, separado de otros reclusos. Pero cada prisionero tiene acceso a la enfermería, y cada enfermería tiene puntos ciegos. ¿Tienes a alguien adentro? Preguntó Tomás. Tengo a alguien que tiene a alguien adentro. La cadena es lo suficientemente corta como para ser confiable, pero lo suficientemente larga como para darnos negación plausible. Pero debes estar seguro, Tomás. Una vez que hagamos esto, no hay marcha atrás. ¿Estás seguro? Tomás pensó en el rostro magullado de Karina. Pensó en las otras 8 mujeres, y en el número desconocido que había estado demasiado asustado para hablar. Pensó en la sonrisa petulante de Santiago en esa gala, y en la arrogante certeza de su padre de que el dinero podía comprarlo todo, incluso inmunidad ante las consecuencias. Y pensó en el hecho de que el sistema legal, el sistema en el que había creído toda su vida, se preparaba para dejar a un violador serial en libertad solo porque su padre tenía información valiosa. Estoy seguro, dijo Tomás, pero tengo condiciones. Nómbralas. Tiene que parecer natural o accidental. Nada de asesinatos tipo ejecución que inicien una investigación. Y quiero estar allí. Quiero ver cómo sucede. Bruno lo estudió durante un largo momento. Esto te cambiará. Ver a un hombre morir, incluso a un hombre que se lo merece, es diferente a solo tomar la decisión. ¿Estás preparado para eso? He visto morir a hombres antes. No de esta forma. En combate, la muerte llega rápido, con adrenalina y caos. Esto será lento y deliberado. Tendrás tiempo para pensar, tiempo para dudar, tiempo para arrepentirte. Y no puedes mostrar nada de eso. Debes verlo morir y no sentir nada, no mostrar nada, porque cualquier grieta en tu control es un riesgo para todos nosotros. Lo entiendo. Entonces, procedemos. Pero, Tomás, después de esto, nunca podrás regresar. No hay ninguna versión tuya que exista después de este momento que no haya participado en un asesinato. Debes aceptarlo. Tomás había estado pensando en eso durante 3 días. Había examinado su conciencia, sus valores, su identidad. Se había preguntado si podría vivir con la alternativa, Santiago vivo, potencialmente libre, potencialmente lastimando a más mujeres. Y descubrió que no podía. Algunos hombres necesitan que los maten. Su sargento instructor había dicho eso una vez, hacía años, hablando sobre combatientes enemigos. Había sonado duro entonces. Ahora parecía una simple verdad. Lo acepto, dijo Tomás. ¿Cuándo? Mañana por la noche. La enfermería tiene cobertura en el turno nocturno que es comprensiva a nuestra causa. Santiago se ha estado quejando de dolores de pecho, estrés por su encarcelamiento. Será trasladado a la enfermería para observación.
Habrá una ventana de aproximadamente 30 minutos en la que ciertas cámaras de seguridad estarán en mantenimiento de rutina. Durante esa ventana, sufrirá una emergencia médica. Un ataque al corazón. Muy repentino, muy fatal. La causa oficial será condición cardíaca no diagnosticada agravada por el estrés. Es joven, pero suele suceder. ¿Cómo entro? No lo harás. Tenemos una transmisión de cámara que te mostrará todo. Observarás desde una ubicación segura, y cuando esté hecho, confirmarás que está muerto. Luego, todos nos vamos y nunca volveremos a hablar de esto. Aquello le pareció incorrecto a Tomás. Si iba a ordenar la muerte de un hombre, debería tener el coraje de presenciarla directamente, de hacerse cargo de lo que había hecho. Pero Bruno tenía razón con las implicaciones prácticas. Su presencia física en la escena del crimen sería un riesgo innecesario. Muéstrame la transmisión, dijo Tomás. Bruno sacó una laptop y abrió un programa encriptado. La pantalla mostraba una vista granulada, en blanco y negro, de una pequeña habitación de enfermería. Una cama, equipo médico básico, una sola puerta. Esta es la habitación. Mañana por la noche, Santiago estará en esa cama, y no saldrá de ahí. El día siguiente fue surrealista. Tomás pasó por sus rutinas normales. Desayuno con Ámbar y Karina, una reunión con un cliente por videollamada, papeleo para su empresa de seguridad. Pero todo se sentía distante, como si estuviera viendo a alguien más vivir su vida. Carlos llamó al mediodía. Los fiscales le ofrecieron un trato a Roberto Pineda esta mañana. Cooperación total a cambio de reducción de cargos y protección de testigos. Está pasando, Tomás. El equipo de defensa de Santiago ya está presentando las mociones para suprimir la evidencia, alegando que es fruto de una investigación ilegal. En verdad podrían lograr sacarlo. Gracias por avisarme, dijo Tomás, con voz firme. A las 8 de la tarde, condujo hasta una unidad de almacenamiento en las afueras de la ciudad. Bruno ya estaba allí, junto con dos hombres que Tomás nunca había visto antes. Ambos de mediana edad, ambos con los ojos cuidadosos de personas que ejercían la violencia profesionalmente. Nadie ofreció nombres. Nadie se dio la mano. Bruno instaló una laptop sobre una mesa plegable. La transmisión está en vivo. Santiago fue trasladado a la enfermería hace 20 minutos quejándose de dolores de pecho y dificultad para respirar. El médico de turno lo examinó, no encontró nada malo, pero lo admitió para observación. La enfermera de la noche acaba de comenzar su turno. Ella es de los nuestros. Se asegurará de que nadie más entre en esa habitación. La pantalla mostraba a Santiago acostado en la cama de la enfermería, luciendo pálido y asustado. Qué bueno, pensó Tomás. Que se asuste. Que sepa lo que se siente estar indefenso. ¿Cómo sucede? Preguntó Tomás. Uno de los hombres silenciosos habló por primera vez. Inyección de cloruro de potasio. Causa un paro cardíaco inmediato cuando se administra correctamente. Es casi indetectable en una autopsia de rutina. Combinado con su ansiedad documentada y su situación de alto estrés, la causa de la muerte figurará como insuficiencia cardíaca. Causas naturales. ¿Quién la administra? La enfermera. Entrará a las 10 de la noche para checar sus signos vitales. Lo inyectará en su vía intravenosa. Estará muerto en unos 90 segundos. Ella esperará 5 minutos, luego descubrirá el cuerpo y pedirá ayuda. Para cuando alguien responda, será demasiado tarde. La historia oficial será que murió de forma repentina por una condición cardíaca que nadie sabía que tenía. Tomás observó la pantalla. Santiago estaba solo en esa habitación. Probablemente aterrorizado. Probablemente rezando para que su padre de alguna manera lo salvara. Pero Roberto Pineda estaba en custodia federal, su imperio estaba destruido, su poder se había ido. Santiago estaba verdaderamente solo por primera vez en su vida. Los minutos pasaron lentamente. Bruno le ofreció whisky. Tomás declinó. Necesitaba tener la mente clara para esto. Necesitaba recordar cada momento, asumir lo que estaba haciendo, aceptar el peso de aquello. A las 9:58 de la noche, una enfermera entró en el cuadro de la cámara.
Una mujer en uniforme médico que se movió de forma eficiente por la habitación, checando los monitores y ajustando el suero de Santiago. Santiago le habló. La transmisión no tenía audio, pero su lenguaje corporal era suplicante. La expresión de la enfermera era profesionalmente neutral. Ella sacó una jeringa de su bolsillo, la revisó cuidadosamente y se acercó a la vía intravenosa. Ese era el momento. El momento en el que Tomás todavía podía detenerlo. Podía hablar, decirle a Bruno que abortara el plan y dejar que el sistema legal manejara las cosas como mejor le pareciera. Podía preservar a la versión de sí mismo que nunca había ordenado la muerte de un hombre. Pero entonces pensó en las palabras de Karina: ¿qué le pasa a la siguiente mujer? La enfermera insertó la jeringa en el puerto intravenoso. El cuerpo de Santiago se puso rígido. Su espalda se arqueó fuera de la cama, y sus manos se aferraron al pecho. Su boca se abrió en lo que debió ser un grito, aunque la transmisión silenciosa lo robó de cualquier sonido. Se agitó durante quizás 30 segundos, y luego quedó inmóvil. La enfermera lo observó sin ninguna emoción, mirando su reloj. Después de un minuto, le tomó el pulso, luego revisó sus pupilas. Acto seguido, caminó tranquilamente hacia la puerta y salió de la habitación. Tomás observó el cuerpo de Santiago durante otro minuto, esperando alguna señal de vida, algún movimiento. Nada. Santiago Pineda estaba muerto. Está hecho, dijo Bruno suavemente. Uno de los hombres silenciosos apagó la laptop y comenzó a desarmar el equipo. En menos de 5 minutos, la unidad de almacenamiento estaba vacía, a excepción de Tomás y Bruno. ¿Cómo te sientes?, preguntó Bruno. Nada, respondió Tomás, y se dio cuenta de que era verdad. Había esperado culpa, arrepentimiento, horror, algo. Pero ver morir a Santiago se había sentido como ver un problema resolverse a sí mismo. Frío, mecánico, necesario. Eso es bueno, dijo Bruno. La culpa llega después, tal vez, o tal vez no. Algunos hombres están hechos para este tipo de trabajo, y nunca se arrepienten de lo que debe hacerse. El tiempo dirá qué tipo de hombre eres. Regresaron a la ciudad por separado. Tomás llegó a casa a la medianoche. Ámbar seguía despierta, sentada en la sala con un libro que no estaba leyendo. ¿Está hecho?, preguntó. Sí. Ella asintió lentamente. No te voy a pedir detalles. No te voy a juzgar. Pero Tomás, prométeme que esta fue la última vez. Prométeme que no nos convertiremos en las personas que resuelven sus problemas de esta manera. Lo prometo, dijo él, y lo decía en serio. Había cruzado una línea esta noche, pero no haría un hábito de ello. Esta era una excepción, una respuesta específica a una amenaza específica, no una nueva forma de vida. Ámbar lo abrazó, y se quedaron juntos en la casa silenciosa, sosteniéndose el uno al otro contra la oscuridad que habían invitado a entrar. Capítulo 9. Las secuelas. La noticia se conoció a las 6 de la mañana. Santiago Pineda había muerto por un paro cardíaco súbito mientras estaba bajo custodia. El médico forense del estado dictaminó causas naturales, probablemente relacionadas a una condición cardíaca no diagnosticada, agravada por el estrés del encarcelamiento. Se abrió una investigación, pero los hallazgos preliminares no mostraron señales de que hubiera sido un asesinato. Roberto Pineda, desde su propia celda de detención federal, reportó haberse derrumbado tras escuchar la noticia. A pesar de todo, su trato con los fiscales siguió adelante. Tenía demasiada información valiosa sobre demasiadas personas poderosas. Pasaría 10 años en una prisión de mínima seguridad y luego desaparecería en el programa de protección de testigos. Su imperio se había ido, pero su vida fue preservada. Algunos podrían llamar a eso injusticia. Tomás lo llamó un daño colateral aceptable. El padre había perdido todo lo que importaba, su legado, su reputación, su único hijo. Que viviera con eso. La semana siguiente trajo una cascada de revelaciones. El testimonio de Roberto implicó a 32 funcionarios públicos en esquemas de corrupción que abarcaban 15 años. El alcalde renunció, la fiscal del estado fue acusada y la gobernadora de Nuevo León anunció que no buscaría la reelección. Las consecuencias remodelarían la política de Monterrey durante una generación. Para la familia Lara, la vida volvió lentamente a algo que parecía normalidad.
Karina continuó con su recuperación, yendo a terapia y encontrando fuerza en su trabajo como defensora de sobrevivientes. Se convirtió en una voz para las mujeres que habían sido silenciadas por hombres poderosos, dando discursos en universidades y audiencias legislativas sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia. «Creo que quiero entrar a la Facultad de Derecho», le dijo a Tomás una mañana durante el desayuno. «Quiero ser el tipo de abogada que lucha por personas como yo, que se asegura de que los hombres como Santiago no se salgan con la suya con lo que hacen». «Serías brillante en eso», dijo Tomás, con el orgullo espeso en su voz. Ámbar regresó a enseñar, encontrando consuelo en crear belleza con arcilla y en ayudar a sus estudiantes a descubrir sus propias voces artísticas. Nunca le preguntó a Tomás por los detalles de lo que había pasado en esa unidad de almacenamiento, y él nunca se los ofreció. Algunas cosas estaban mejor sin decirse entre las personas que se aman. Carlos Fuentes fue ascendido a sargento detective, ganando reconocimientos por su papel al exponer la corrupción de la familia Pineda. Él y Tomás seguían reuniéndose para tomar café todos los viernes, hablando de deportes, de la familia y de cualquier cosa, excepto de la noche en que murió Santiago. Bruno Moreno se quedó en Monterrey por otra semana, el tiempo suficiente para asegurarse de que ninguna investigación sobre la muerte de Santiago ganara tracción. Luego, una noche, apareció en la casa de los Lara con su maletín de cuero preparado. «Regreso a Sicilia mañana», anunció. «Los negocios aquí han terminado». Karina lo abrazó con cuidado. Sus costillas seguían sanando. «Gracias, tío Bruno. Por todo». «La familia lo es todo», dijo Bruno simplemente. «Nunca lo olvides». En la puerta, Bruno apartó a Tomás a un lado. «¿Lo hiciste bien?» «El chico ya no está. El padre está destruido, y la justicia, la verdadera justicia, ha sido servida. Pero Tomás, recuerda lo que te dije. Este tipo de trabajo cambia a un hombre. Vigílate con cuidado. Asegúrate de que la oscuridad que invitaste a entrar no se acomode en tu casa». «Lo haré», prometió Tomás. Bruno lo estudió por un momento, luego asintió. «Eres más fuerte que la mayoría. Estarás bien. Pero si alguna vez necesitas un consejo, si el peso se vuelve demasiado pesado, llámame. Algunas cargas no deben llevarse solo». Después de que Bruno se fue, Tomás se quedó en su porche en la fresca tarde de noviembre, mirando la silenciosa calle suburbana donde su familia había construido su vida. Nada se veía diferente. Las mismas casas, las mismas farolas, la misma normalidad. Pero él era diferente. Había cruzado los límites de la ley y el orden, había tomado la justicia en sus propias manos, había ordenado la muerte de un hombre. Y no se arrepentía. Eso debería haberle preocupado más de lo que lo hacía. Pero cuando pensaba en Santiago Pineda, solo sentía satisfacción. Un depredador había sido eliminado del mundo. Las mujeres estaban más seguras gracias a eso. Su hija podría sanar sabiendo que su atacante nunca volvería a lastimar a nadie. Si eso lo convertía en un monstruo, podría vivir con ser un monstruo. 3 meses después, en febrero, Tomás estaba sentado en su oficina revisando una comprobación rutinaria de antecedentes corporativos cuando su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Gracias». Era de Diana Huerta, la mujer en Guadalajara que había sido agredida por Santiago 2 años antes. Había enviado el enlace de un artículo de noticias sobre un fondo de becas que se estaba estableciendo a la memoria de Santiago, financiado por los acuerdos económicos de varias de las mujeres que él había agredido, las cuales se habían unido para apoyar a otras sobrevivientes de violencia sexual. «Estamos convirtiendo su muerte en algo positivo», escribió Diana. «Asegurándonos de que algo bueno salga de todo el dolor. No sé exactamente qué le pasó en esa celda de la cárcel, pero sé que usted estuvo involucrado de alguna manera. Así que gracias. Por creernos. Por proteger a otras mujeres. Por hacer lo que la ley no iba a hacer». Tomás borró el mensaje de inmediato. Ningún registro, ningún rastro. Pero se permitió una pequeña sonrisa. La oscuridad que había invitado a entrar no se había instalado en su casa. Simplemente había eliminado una amenaza y luego se había marchado, dejando a su familia a salvo y su conciencia tranquila.
Esa noche, encontró a Ámbar en su estudio trabajando en una nueva pieza, una serie de vasijas que representaban la fuerza emergiendo de lo que estaba roto. Ella levantó la mirada cuando él entró. Tenía arcilla en las manos y paz en su expresión. «¿Qué tal tu día?», preguntó. «Bien», respondió. «Trabajo de rutina con un cliente, nada emocionante». «Eso es bueno». «Aburrido es bueno». Se habían vuelto expertos en las conversaciones normales y en mantener la superficie de su vida impecable, mientras cargaban el peso de lo que habían hecho por debajo. Eso era su propio tipo de coraje, pensó Tomás, el coraje de vivir con verdades difíciles y aún así encontrar la alegría en los momentos ordinarios. Karina estaba arriba preparándose para su examen de admisión a la Facultad de Derecho, dándole forma a su futuro después de su trauma. Era más fuerte ahora, y su espíritu permanecía inquebrantable a pesar de todo lo que Santiago había intentado romper. Ella sanaría, prosperaría y ayudaría a otras mujeres a hacer lo mismo. Y Santiago Pineda ya no estaba. No a causa del sistema legal ni por las lentas ruedas de la justicia, sino por las viejas costumbres, familia defendiendo a la familia, los fuertes protegiendo a los débiles, los hombres malos enfrentando las consecuencias de las que creyeron haber escapado. Bruno tenía razón. Fue muy anticuado, muy permanente y muy necesario. Tomás caminó por su casa, escuchando la música de Ámbar reproduciéndose suavemente desde el estudio, escuchando la voz de Karina mientras se leía las preguntas de práctica en voz alta, sintiendo la calidez de la vida que habían construido juntos. Por esto era por lo que había luchado. Esto era lo que había protegido, y lo volvería a hacer en un abrir y cerrar de ojos si tuviera que hacerlo. Pero esperaba, profunda y sinceramente, nunca tener que volver a hacerlo. Un viaje hacia esa oscuridad era suficiente para cualquier hombre. Había visto de lo que era capaz cuando su familia era amenazada. Había aprendido que sus líneas morales eran menos fijas de lo que creía. Ese conocimiento se quedaría con él para siempre, como una sombra en su mente que nunca podría ser desterrada del todo. Pero las sombras cumplían un propósito, te recordaban dónde estaba la luz y que valía la pena proteger. Y mientras Tomás estaba en su hogar, rodeado de las personas que más amaba en el mundo, supo que había tomado la decisión correcta. Algunos hombres necesitan ser eliminados. Y algunos padres aman lo suficiente a sus hijas como para convertirse en los hombres que hacen lo que se tiene que hacer. El mundo era más seguro por ello, y la familia Lara estaba entera. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y te veré allí. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y te veré allí.